Muy buenas tardes. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios. Un gusto en saludarles nuevamente hoy lunes 13 de septiembre de 2021. Y en nombre de Plataforma Gremial quiero darles la más cordial bienvenida a este segundo foro del ciclo titulado Notables de la Arquitectura Venezolana. Hoy tenemos el gusto de presentarles a el arquitecto Omar Seijas, quien nos hablará de su experiencia profesional y de la trayectoria y su trabajo en conjunto con uno de los notables de la arquitectura venezolana, como lo fue el arquitecto Dirk Borghorst. Vamos a darle acceso a nuestros invitados del día de hoy. Ok, y vamos a hablarles sobre el arquitecto Dirk Borghorst. Vamos a darle acceso a nuestros invitados. Bienvenidos. Bueno, no sé, vamos a ver. Muy buenas tardes. Bienvenido, Omar. Bienvenido, Octavio, arquitecto Tamara Lugo. Vamos a iniciar entonces el foro del día de hoy y vamos a hacer entonces una breve reseña de lo que fue la vida y obra del arquitecto Dirk Borghorst. Vamos a ver. Un momento, tenemos problemas de audio. Ok, vamos a ver si me escuchan bien. Bueno, efectivamente. Ok, bueno, vamos entonces a hablar un poco de el arquitecto Dirk Borghorst, descendiente de familia alemana radicada en Venezuela desde 1850, nació en 1927 en Lübeck, Alemania, y pasó su niñez en Maracaibo, asistiendo a colegios alemanes en Kobe, Japón, y en Tianjin, cerca de Pekín. Al terminar la guerra, regresó a Venezuela y posteriormente estudió arquitectura en la Universidad de California, Berkeley, USA, graduándose con honores en 1951. Realizó estudios de posgrado en la Escuela Técnica Superior en Zúrich, Suiza, y revalidó el título de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela en Caracas en 1958. No sé si se escucha bien. Bueno, tenemos aquí. Ok, vamos, continuemos. Esperemos que la conexión, pues. Ok, trabajó 9 años en sociedad con los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez y Pedro Neuberger. Desde 1961 desarrolló la mayoría de proyectos en el taller de arquitectura Borghorst y Neuberger, y desde 1984 en sociedad con el arquitecto Omar Seijas. Paralelamente dictó clases de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, como profesor invitado en la Universidad Simón Bolívar, Universidad José María Vargas, Universidad de los Andes y en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, Perú. Vamos, compartir una imagen con ustedes. Buenas tardes, Omar, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Quieres que esperemos un ratico para conversar? Sí, permíteme terminar entonces de leer la síntesis curricular del arquitecto Dirk. Y bueno, te doy entonces acceso. Vamos a ver si tenemos aquí otra persona. Ok, vamos a... Ok, continuamos entonces. Bueno, entre sus obras más importantes
se encuentra la planta de ensamblaje de Volkswagen en Palmasola, el helicoide de la Roca Tarpeya en Caracas, la industria metalúrgica Miranda en Morón, Centro Automotriz Motoca en Valencia, Centro Profesional del Este, Centro Cedías, Torre Banco de Venezuela, en la Avenida Universidad en Caracas, la sede de la Asociación Cultural Humboldt, también en San Bernardino, Caracas, la Casa Canto Rodado en Caracas, Casa en Mar del Plata, en Argentina, el Kindergarten en el Colegio Humboldt de Caracas, Instituto Artesanal en la Colonia Tovar, edificio 678 en Caracas, entre muchas otras obras. Según la Sociedad Bolivariana de Arquitectos, a propósito de la entrega del premio Carlos Raúl Villanueva de la Sociedad Bolivariana de Arquitectos, al arquitecto Borjons, expresaron lo siguiente: el arquitecto Dirk Borjons representa con su obra y su trayectoria profesional un ejemplo evidente de la creatividad y sentido estético, el cual aporta al movimiento arquitectónico nacional las directrices de una poética estructural y conceptual de singular valor, en cuya filosofía se vislumbra la acción innovadora de un espíritu sensible. Realmente el profesor Dirk Borjons era un ser de una calidad humana increíble. Tuve la grata experiencia de ser su alumno de octavo semestre en la Universidad Central de Venezuela, y como le comentaba al arquitecto Omar Seijas, fue ese tipo de docentes los cuales motivaba al alumno a continuar y a pulir con su idea. Muy pocas veces él expresaba una crítica destructiva o algo que pudiera afectar tanto al alumno como a ese concepto generador presentado, sino más bien, pues él trataba de ayudarlo, era un profesor siempre que estaba en la mejor disposición, siempre sonriente, así como ustedes lo ven en las fotos. Y bueno, de eso nos puede conversar nuestro invitado, el arquitecto Omar Seijas, el cual, bueno, ejerció la docencia también en la Cátedra de Diseño Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad José María Vargas. Miembro de la Junta Directiva de Fundación Amigos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central en el periodo 1996-2002, perdón, y entre 1984 y 2004 trabajó como arquitecto asociado a la oficina del arquitecto Dirk Borjons en proyectos varios, tales como la sede de la Asociación Cultural Humboldt, el edificio 678, el edificio del Kindergarten del Colegio Humboldt, edificio Instituto Artesanal de la Colonia Tovar, la posada turística en Choroní y un importante número de proyectos en el tema de viviendas unifamiliares dentro y fuera del país, cuyas imágenes pues veremos en este foro. También fue acreedor del Gran Premio del Segundo Salón de Arquitectura en el año 2000 en Valencia con la obra Instituto Artesanal de la Colonia Tovar, en conjunto con el arquitecto Dirk Borjons, y recibió la mención honorífica en el 7º Salón Malaucena de Arquitectura 2010 con el proyecto Nueva Sede del Sector de Tributos Internos de Tucacas. También mención honorífica al reciente concurso Mercado Municipal El Latillo, junto con los arquitectos Patricio Basallo y Alessandro Del Vecchio, convocado por la alcaldía del municipio El Latillo en noviembre de 2018. Autor de varios libros, entre ellos Casas del Modernismo a lo Transpersonal, editado en 1994. Desde el año 2004, como director del taller de arquitectura Cejas y Cejas, compañía anónima, ha trabajado en proyectos de arquitectura y administración de obras tales como la Ciudad Universitaria en Barquisimeto, oficinas Uniglob, Candes, Reforma, Tienda Juguetelandia, Casa Hatch, Casa Isósceles, Casa Vallenilla, Casa Hollander, Casa Sotavento, etcétera, etcétera. Bueno, una gran cantidad de viviendas unifamiliares y oficinas. También, pues, el Conjunto Industrial en Cagua, la Escuela de Formación Profesional de la UMBB, nueva sede de Agencia de Viajes Uniglob, etcétera, etcétera. Ha participado en diferentes concursos de arquitectura y bienales a nivel nacional e internacional.
en la Bienal de Quito 1994, 1998, 2004 y 2006. Fue jurado calificador en el Salón Malaucena en Valencia el 2006-2008 y miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Arquitectos de Venezuela en el cargo de vicepresidente en la gestión 2005-2012. Exsecretario general de la Regional de Arquitectos del Grupo Andino de la Raga en la gestión 2007-2010. Bueno, dicho esto, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro colega y amigo, el invitado de hoy, el arquitecto Omar Cejas. Bienvenido, Omar. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, recordando también al profesor Dirk Bornhorst, que bueno, dejó una huella imborrable en todos sus alumnos y una obra arquitectónica, bueno, muy importante en el país. Bienvenido, Omar. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tu presentación y un gran agradecimiento a Plataforma Gremial por haberme cedido esta oportunidad de conversar de un notable arquitecto como lo fue el arquitecto Dirk Bornhorst y un poco esa interacción que hubo años atrás con la llegada mía a su oficina, que ya voy a ir explicando. Yo espero que me escuchen bien, porque sé que el internet no está muy favorable, pero vamos a hacer todo lo posible para ir hablando poco a poco de esa genial obra del arquitecto Dirk Bornhorst, de cómo sus colaboradores vamos entrando poco a poco hasta convertirnos en asociados. Y la historia comienza un poco en el Centro Profesional del Este, que fue la primera obra que hizo el arquitecto Dirk Bornhorst, Jorge Romero y Pedro Neuberger en una sociedad que yo siempre la he llamado la sociedad horizontal. Una sociedad horizontal donde son 3 socios con las mismas capacidades, el mismo empuje y el mismo criterio para poder diseñar obras de altura. Fíjense qué interesante esta foto en 1951, cuando el grupo se reúne y todos los personajes están trabajando con camisa blanca y corbata, cosa que le da una nostalgia a la arquitectura, a la elegancia de los arquitectos y cómo comenzar un trabajo siendo un gran equipo. Fíjense que hablando de nostalgia, aquí en las oficinas del Centro Profesional del Este aparecen los dibujantes que estaban en ese momento diseñando y dibujando lo que la oficina decidiera y los socios principales decidieran. A mano izquierda abajo, no sé si lo pueden ver, está la foto de la maqueta del helicoide, un poco hecha muy primitivamente, pero que le servía ilustrativamente a los dibujantes y a los arquitectos para comprender esta gran obra de arquitectura que hicieron estos 3 grandes arquitectos: Jorge Romero como promotor y gran idealista, Neuberger como una persona que no fue educado en la academia, pero con la vocación que tenía logró llegar muy lejos desde el punto de vista arquitectónico, y Dirk, ya con una formación en Berkeley y después un posgrado en Zurich, logran armar un gran equipo. Yo creo que esa es la esencia del trabajo de los arquitectos. Aquí vemos un tema interesante del Centro Profesional del Este, donde estos 3 arquitectos compran la parcela para promover y diseñar un gran proyecto inmobiliario que era uno de los primeros proyectos de propiedad horizontal en Venezuela. Estaba el Banco de la Construcción en el cuerpo bajo, había un gimnasio en planta sótano y había un grupo de oficinas donde la mayor parte de los arquitectos reconocidos estaban allí trabajando. ¿Por qué? Porque tenían muy cerca la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, y esto les servía como centro de comando. Cuando vamos al tema del helicoide,
Obviamente que el helicoide se nos convirtió en el día de hoy en una leyenda urbana, pero si nos abstraemos un poco, en el año 1955, llegar a los niveles de diseño de un proyecto de esta envergadura, de carácter eminentemente privado, donde hasta Pablo Neruda, Dalí, Oscar Niemeyer vinieron a Venezuela a conocer el proyecto, y Burle Marx también con el tema del paisajismo. Entonces creo que lo que descalifica el proyecto es el acercamiento de la dictadura de Pérez Jiménez a siempre ir a ver las maquetas y a tomarse fotos con los arquitectos, y eso desvirtuó el carácter privado que tenía este gran edificio, que iba a tener desde el puerto, club de propietarios, los locales más importantes de la ciudad, donde por ejemplo si nos recordamos de la lavandería Labomat, si nos recordamos la ferretería Rex, Aldemaro Romero fue uno de los primeros que compró un local en este sitio. Iba a funcionar una radiodifusora, un automercado, un hotel. Entonces considero que este es un proyecto hoy mal visto por la situación, pero que en ese momento, en 1955, para unos arquitectos que tenían 30 años de edad, hay que ver la cara a ese aspecto, que nosotros los arquitectos, cuando estábamos con 30 años de edad, estamos diseñando pequeñas cosas para clientes más bien familiares. Así es. Esta es otra vista de la maqueta, el domo de Fuller, ese domo que también Jimmy Alco utilizó en el Poliedro de Caracas. También que es interesante de ver este momento internacional en Venezuela. Se estaba haciendo paralelamente el Hotel Humboldt con Sanabria, se estaba haciendo el hipódromo de la Rinconada con Arthur Floerich, se estaba diseñando el museo de Niemeyer invertido en la pirámide invertida en Bellomonte. Julio Volante estaba diseñando la concha acústica. Entonces quiere decir que Venezuela estaba en punta de lanza en el mundo. Estaba haciendo Carlos Raúl Villanueva la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en ese lapso, y esos visitantes famosos que se acercaron a ver el helicoide, consideraban que esto era un gran proyecto que inclusive fue exhibido en el MoMA de Nueva York en el año 1960 y repitió en el 2015 en una exposición de Latinoamérica en construcción, exposición que fuimos juntos a ver los paneles que se exhibieron junto con otros arquitectos latinoamericanos. Sí, realmente, Omar, disculpa, realmente un proyecto futurista que yo creo que, bueno, muy avanzado para su época, porque el helicoide todavía, o sea, llama la atención precisamente por ese diseño tan de vanguardia, un diseño, bueno, de avanzada, que, bueno, lamentablemente, pues, como mencionaste, coincidió con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se vio envuelto en esa, digamos, confusión que muchos atribuyeron a ese cambio de gobierno, pero que evidentemente pues es una obra que hasta la actualidad mantiene una vigencia increíble y bueno, que todos admiramos. Sí, no, interesante la cantidad de recursos que tenía el edificio. Este edificio tiene 4 kilómetros de vialidad, 2 kilómetros de subida y 2 kilómetros de bajada que no se cruzan nunca. Es un efecto helicoidal. Sí. Y uno podía parar su automóvil frente al que escogiera. Exactamente. Claro, el tema del helicoide es un tema para un solo programa de esto que estamos haciendo con plataforma digital, pero voy a explicando un poco quién era el arquitecto Dirk Bonhoeffer. Dirk Bonhoeffer primero, y yo considero que era un modesto sabio, como he dicho muchas veces, preparado para
y formado en universidades muy famosas en California, en Berkeley, pasó una vida difícil al principio de sus días cuando a los 14 años viajan a Asia y la Segunda Guerra Mundial los toma en China y Japón con la plata de las vacaciones, lo cual les hizo vivir una época precaria desde el punto de vista económico, pero que a la vez su mamá, que era una persona muy evolucionada, comenzó a comprender la cultura asiática y en sus hijos, Caterina y Dirk, pudieron aprender de esa carencia unos grandes potenciales en el dibujo, en la observación, en el idioma y en lo internacional. Él regresa a Venezuela en 1948 y es cuando empieza a relacionarse un poco más con la cultura venezolana. Fue concebido en Maracaibo y nace en Lübeck en el 1927. Sigo adelante y pieza muy importante, una pieza angular en la arquitectura de Dirk y de Pedro Neuberger, que estudiando el legado de ambos arquitectos he descubierto que son inseparables. Son dos arquitectos que cuando uno habla, por ejemplo, de este Banco de Venezuela que queda en la esquina de Sociedad, que hicieron juntos, el helicoide que trabajaron ellos dos, una vez que quiebra la compañía del helicoide, Dirk y Pedro fundan el taller de arquitectura Bonhorst y Neuberger. Interesante saber que Pedro nació en Frankfurt, en Alemania, y a raíz del nazismo, él tiene que escapar con su hermana y su mamá a Florencia, donde vivió durante 7 años, y es donde se despierta la gran vocación del arquitecto Pedro Neuberger, que no hace estudios académicos, nunca hizo estudios académicos porque tenía que mantenerse, y después de 7 años en Florencia, emigra a Argentina porque le habían hablado de ese país y que había mucho trabajo. ¿Quién lo convence de ir a Argentina? Juana Sujo, esa actriz de teatro muy famosa, que le dice: ve a Venezuela, que en Venezuela solo hay 7 arquitectos. Aquí comienza entonces a partir de 1961 una trayectoria titánica de estos dos arquitectos de entre 30 y 35 años haciendo grandes obras y relacionándose con artistas como Diego, que ven aquí en la entrada, con Arc, con muchos, con González Bogen, etcétera, viendo la arquitectura desde un punto de vista distinto al comercial, que obviamente este edificio en la avenida Casanova, muy cerca del Centro Profesional del Este, le fue permitiendo ir abriendo camino para diseñar grandes proyectos. La gran ventaja era su formación. La formación de Pedro, y lo voy a leer un minutico, porque yo diferencié un poco las características de Pedro y Dirk. Por ejemplo, Bonhorst aportaba los valores humanos ante todo, el arte y un afinado sentido de visualizar el hecho arquitectónico como un todo. Mientras tanto, Neuberger manejaba una excelente destreza geométrica, con lo cual la eficiencia económica del proyecto resultaba muy exitosa. Una gran conjunción de profesionales formados de manera muy distinta, pero con un gran sentido de trabajo en equipo. Fíjense, por ejemplo, los valores de estas edificaciones, estas pinturas montanas en los cortijos. Estos valores de arquitectura internacional, de grandes ventanales, que recuerdan un poco esos proyectos de la Bauhaus, inclusive hasta el minimalismo, la elegancia de una entrada de un edificio industrial y de oficinas en los cortijos de pinturas montanas. Otra cosa que siempre me resultó interesante de la competencia arquitectónica de Dirk y Pedro fue el participar en los concursos de arquitectura.
Este fue el concurso que hace la Corporación Venezolana del Petróleo, CBP, para hacer un prototipo de bombas de gasolina para todo el país, que tenía que ser un proyecto adaptable, flexible y que se pudiera construir en cualquier topografía de la región venezolana. Otro caso fue el tema industrial. El tema industrial se abordó conjuntamente con Félix Candela. Esta es la planta de ensamblaje de la Volkswagen en Venezuela, en Palmasola, Morón. Y muy cerca, aquí al norte de la foto, donde estaba la almacenadora, donde se guardaban los carros construidos y los repuestos. Pero fíjense qué interesante cómo se hacía con parabólico y hiperbólico una gran cubierta con muy pocas columnas y que a su vez se eleganciaba la entrada de todo ese, no lo puedo llamar galpón porque sería ofensivo, lo llamo un gran edificio industrial con una entrada muy elegante donde estaban las sillas Barcelona, la iluminación, las puertas rebatibles para dejar el aire acondicionado adentro y afuera el calor de Morón, y muy ceremonial, muy Mies van der Rohe, y esos eran los valores que había aprendido tanto Pedro como Dirk en la revista o en Berkeley, etcétera, ¿no? Seguimos que cuando también había un factor social en ese planteamiento de la Volkswagen. La Volkswagen tenía un interés muy claro en Morón de poder hacer a la comunidad que trabajaba en sus plantas, por ejemplo, el salón de lectura. Había también en otro lugar un bowling de 4 canchas, una discoteca, una zona de juego, y era el pensamiento, un poco ese pensamiento alemán de que se hace como una especie de ciudad satélite donde el empleado vive cerca de donde trabaja y vive cerca de donde se divierte y vive cerca de donde se educa. Eso era un plan general que tenía los proyectos que se hacían en ese momento, ¿no? Esta es una casa que a mí siempre me ha impresionado, es la casa Dunsterville, que es una casa que Dirk y Pedro hacen en grupo, donde obviamente los arquitectos coquetean un poco con el primer director, con uno de los directores de la Bauhaus, Mies van der Rohe, donde se hacen grandes paños de vidrio, los planos internos, se eleva la arquitectura del piso y obviamente reconocen una casa en pleno movimiento moderno y el espíritu moderno los acompañaba sin llegar a tocar la Bauhaus en sí. Porque el hecho de que sean alemanes no significaba que conjugaran o comulgaran con la Bauhaus, pero obviamente estaban muy bien informados de lo que estaba pasando en el mundo. Esta otra vista que recuerda la famosa casa Fastworks de Mies van der Rohe o la casa de Philip Johnson, la casa transparente, ¿no? De cómo era esa vivencia entre los ambientes de comer, de estar y de descansar. Entonces, además que Dirk y Pedro se acompañaron con excelentes fotógrafos, los cuales en este caso era Henry Pérez, más tarde fue Paolo Gasparini en la mayor parte de los casos de las obras de Pedro y Dirk. Aquí vemos el mobiliario interno. Fíjense la vista hacia Oripoto. Obviamente solo en esos lugares se pudieran tener ese tipo de viviendas tan abiertas y privadas. Y aquí vemos esa organización con respecto a la chimenea, con respecto a los planos, a los techos, a la iluminación, etc. Aquí su casa. Esta era Alto Hamburgo, que fue un hito en la arquitectura venezolana, que inclusive el arquitecto William Niño la decreta con las alcaldías de caraqueña como patrimonio de Caracas. Esta casa es patrimonio de Caracas. Claro, una casa hecha en 1956. Aquí están los dos Volkswagen, porque Dirk iba a la Universidad Central en un Volkswagen, porque eso era parte
de la mentalidad alemana, de ese carro resistente y hecho para todo el trote que necesitaba moverse, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente interesante aquí? El verde sobre placa. Es toda esta estructura que está sobre el garaje, que está sobre la entrada, es un jardín sobre placa, una cosa muy novedosa en Venezuela. Aquí vemos la fachada norte con las habitaciones arriba, el jardín en el segundo piso, el jardín hacia la vista en la planta baja. Esta cortina de la mano izquierda, allí funcionó nuestra oficina. Cuando yo entré a trabajar con él estaba, digamos, dejando la oficina formal con Pedro y cada arquitecto se estaba yendo hacia sus casas. Pedro Niverga, la Quinta Tacalí que había hecho para él en Prados del Este, y Dirk Bonhoeffer, Alato Hamburgo, realizado en Charayabito. Fíjense la imagen de la casa de Dirk. Nuestro estudio es esta zona, a mano izquierda de la foto, que se cerraba con una puerta corrediza, y siempre el arte, los muebles de la época comprados en Capuy, valga la cuña, la chimenea quizás más ornamental, la biblioteca que acompañaba todo el tiempo esa cultura tan elevada de Dirk Bonhoeffer, que después estos libros entraban en el estudio, convirtiendo todo el sector de la planta baja en prácticamente una biblioteca. Otra experiencia interesante fue esta casa que hizo junto al arquitecto Marcel Breuer y al arquitecto Herr Becker, que era socio de Marcel Breuer. Esta es en Pucci. Esta fue su casa de vacaciones, la cual fue una interesante conjunción de personalidades de origen alemán. Marcel Breuer, famosísimo, con su silla Basili y la UNESCO y una cantidad de proyectos importantes, el Museo Whitney de Nueva York, etc. Después viene como un rompimiento y una lucha contra la dictadura de la regla T. Aparece esta casa Canto Rodado, hecha en La Lagunita en 1980. Esto es una casa de los 80, donde vemos un emplazamiento donde la casa se va adaptando a la ubicación de los árboles, del paisajismo, de las vistas, y era un dolor de cabeza para el topógrafo, pero simplificaba las circulaciones, creaba la quinta fachada, que habían casas más arriba que veían sobre un techo más interesante, las alturas, lo interno, el espacio interior era de una riqueza maravillosa. El tema del agua en la arquitectura, fíjense cómo están los dibujos, casi como unos petroglifos en la entrada del garaje, y esto hizo que ya hace un cambio de paradigma de las cajas a esa arquitectura orgánica. Esta axonometría que se hizo en la casa, donde se explica primero el mínimo de circulación. Uno entra por la mitad de la casa y pocos espacios ya está en los ambientes, y camina hacia la parte social e inmediatamente ya está en los espacios sociales. Entonces eso hacía de que esta casa fuera un cambio en la actitud a la arquitectura orgánica, al pensar más allá de los 5 sentidos, etc. Fíjense que ese cambio, cuando conté que Pedro Neuberger había ido a trabajar a su casa y Bonhoeffer a la suya, ¿qué arquitecto joven para ese momento entra con Pedro? Pablo Nacimiento, que fue formado en la Universidad Simón Bolívar y que trabajó de los años 82 hasta la fecha del fallecimiento de Pedro, y fuimos un gran equipo que en algún momento ya voy a explicar cuándo nos uníamos cuando venían proyectos grandes. En el caso de Dirk, entra mi persona. Omar, disculpa, si se cae la transmisión, le informamos a nuestros espectadores que pueden reconectarse a través del mismo link, ¿ok? Para continuar entonces con el foro. Ok, pero me oye bien, Roberto, ¿no? Sí.
Sí, no, por Ok. eso. Si se corta o se interrumpe, pues nos reconectamos nuevamente. Perfecto, no hay problema. Pero dime cómo estamos en tiempo para que no nos cortemos de repente y yo puedo... Nos quedan aproximadamente 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. Uy, poco. Sí. Poco. Bueno, sigo adelante. Aquí viene entonces esa unión del arquitecto Bonjour con mi persona y explico rápidamente qué estaba haciendo yo en ese momento. En ese momento yo estaba trabajando con el arquitecto Jesús Tenreiro y con Manuel Delgado y Ana Tenreiro y Rafael Urbina en el proyecto de la Bahía Benedictina de Huigüe. Y claro, obviamente que esta referencia, yo era simplemente el dibujante de la fachada y hacía la maqueta en unos casos, pero vi cómo se movió este proyecto, lo cual sigo la siguiente foto, veo las influencias claras que tuvo Jesús Tenreiro en mi persona, porque está en la casa Hatch, la primera casa que yo diseño, y claramente tiene referencias de la arquitectura de Luis Kahn y de Jesús Tenreiro. ¿Cómo conocí a Dirk? Bueno, conozco a Dirk porque yo participé en el concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Este edificio que está aquí abajo en la Facultad de Arquitectura y el terreno que está acá es el que tenía los 3 galpones, donde ahí se dio el terreno para la Facultad de Derecho en plenos años 80, donde había un poco la tendencia del posmodernismo, que creo que fue lo que no me ayudó mucho a mí. Pero ¿cómo me ayudó? Resulta que Dirk Bonjour era el presidente del jurado y yo no conocía a Dirk Bonjour, yo nunca fui alumno directo de él, pero en esta planilla que él llevaba a todos los concursantes, fíjense en el proyecto 263, es mi proyecto, y él alaba de alguna forma la relación de la torre, la ubicación bien para la Universidad Central, está completo el programa, etcétera, etcétera. Y cuando se abren los sobres en el cual yo lo gano, que gana la rayada y frontado, Dirk Bonjour pone el ojo en mi persona y a los pocos días llama a mi casa y atiende mi mamá. La historia sigue. Después de eso nos reunimos y ahí comenzó esta gran aventura de la arquitectura trabajada en equipo y con 2 personas que nos relacionamos muy bien desde el punto de vista personal, profesional y... Fíjense, por ejemplo, esta fue la primera obra que hicimos juntos en 1985, cuando yo entro a trabajar a su oficina. Esta casa es La Lagunita, y casualidades de la vida, en el 2015 a mí me llaman, porque ya Dirk estaba un poco mayor, me llaman para completarla, para remodelar la casa. ¿Qué le hice? Le completé más cuartos, le hice el paisajismo, le hice la piscina, le adapté una cantidad de ambientes y la foto que ustedes utilizaron para la promoción del evento, esa foto fue tomada en esta terraza que está aquí. Esa fue la primera vez que fuimos a una obra juntos y la última vez que fuimos a una obra juntos. Por eso esta foto, la foto que ustedes pusieron en la propaganda, es muy, muy importante para mí, porque se cierra un ciclo. Después de esto, Dirk no salió más de su casa. ¿Cómo comienza entonces la unión entre 2 arquitectos? Y que comienzan a unirse 2 tendencias distintas en las cuales el equipo, que éramos un gran equipo, pudimos hacer varias casas distintas, novedosas, y que ninguna era igual a otra. La anterior le dimos en la organización Miranda. Esta es una casa en Macaracuay que hicimos, le dimos la espalda un poco al barrio de Petare y nos orientamos toda la oeste hacia el Valle de Caracas. Esta es una casa en Granjería Trinidad, el manejo del espacio en doble altura, el balcón principal que da hacia la sala, la diferencia de niveles, los materiales naturales, el ladrillo. Fíjense que ningún proyecto se parece a otro.
sino que cada lugar nos decía qué es lo que quería hacer el